Mensajes positivos. La lectura del día de hoy, seguimos viendo el segundo libro de Samuel. Hoy estamos en el capítulo 24. Vamos a ver un error muy grave que cometió David, que costó muchas vidas. Vamos a ver el porqué de ese error. Lo dice el texto tomado del segundo libro de Samuel, capítulo 24. Lo siguiente: en aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le removió la conciencia por haber mandado hacer el censo. Y dijo al Señor: he pecado gravemente. Pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, pues he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, te mando decirle esto. Te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos del Señor, que es misericordioso, que caer en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta, retira tu mano. En aquel momento el ángel se hallaba ya cerca de Jerusalén, en los campos de Aruná, el Jebuseo. Entonces David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo el pastor el que ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame a mí y a los míos. Pues sí, pero ya que habían muerto 70,000 hombres, dijo eso, ¿verdad? Ay, David. ¿Cuál fue el problema? Un censo. Digo, actualmente se hace el censo de la población y no pasa nada, ¿verdad? Ni gripa le da a nadie. Bueno, hay que ubicarnos en aquella época. Miren, en aquella época, en la mentalidad hebrea, en la mentalidad semítica, en la mentalidad oriental, las personas no se contaban, las personas no eran cosas. Las personas no se podían contar. Por eso un censo, pues era algo que no tenía sentido. Pero los propietarios sí podían contar sus pertenencias. Solamente los propietarios podían contar sus pertenencias. Y el pueblo de Israel era de Yahvé. Dice el texto muy interesante, el texto de Segunda Crónicas 21:1, que fue el demonio el que instigó a David para que hiciera el censo. Y si entra el demonio, pues es un acto de rebeldía contra Dios. El censo se considera como un acto de rebeldía ante Dios. ¿Por qué? Dice Éxodo 31:11, porque solamente yo tengo el derecho de hacer un censo. Incluso ahí en ese texto dice que a las personas que fueran censadas después tenían que hacer un sacrificio por haber sido contados. O sea, ser contados era un acto terrible, algo tremendo, poner a cualquier cosa. Hasta cuando Dios podía ordenar un censo, se tenía que hacer un sacrificio para las personas, por las personas que habían sido contadas. Era algo que a Dios le molestaba mucho, pues, que se contaran a las personas. Y también nos dice por aquí el texto de... ¿Te me escondas? Y en Éxodo 19:5,
Dice, ustedes son mi propiedad personal, mi segula. En el contexto de la alianza del Sinaí, le dice, ustedes son mi pueblo. Yo soy dueño de todos los pueblos de la tierra, pero ustedes son mi pueblo, mi propiedad personal, mi segula. Era el pueblo del Señor, por eso él podía contarlos, y ni él se atrevía a contarlos de esa manera. ¿Por qué David se le ocurrió hacer un censo? Bueno, ya vimos que instigado por el demonio, como lo dice ese texto, ¿no? Era un acto de rebeldía contra Dios. ¿Pero por qué? Porque David lo hacía cualquiera de esas formas, porque no era inspirado por Dios. Dios no le había ordenado hacer el censo. Era cosa suya, desde ahí ya estaba mal la cosa. Ahora, David hacía el censo, pues, una de esas tres razones. La primera, para cobrar impuestos. En Israel el rey no cobraba impuestos, se cobraba un impuesto, pero era para el templo, porque el pueblo era de Dios, era la propiedad de Dios, y Dios era el propietario, a él se le pagaban los impuestos. Por eso el impuesto que se pagaba era para el templo, para el culto del Señor, pero el rey no podía cobrar impuestos. Y en ese caso, si David quería cobrar impuestos, puede ser un acto de rebeldía contra Dios, ahí estaba mal, por ejemplo, si esa era la intención. La segunda intención, declarar una guerra. Las guerras también eran por orden de Dios. Si David estaba pensando una guerra sin consultar con Dios, pues también era un acto de rebeldía contra Dios. La tercera, por pura vanidad personal, para saber cuántos tenía, para decirse, ay, qué vergonzoso, y tengo muchísima gente a mi servicio. También estaba contra Dios. Por eso, cualquiera de esas tres intenciones provocaban que fuera un pecado grave de rebeldía contra Dios. Qué triste el castigo, pues desgraciadamente pues mucha gente fue la que pagó. Los malos actos de los gobernantes pueden traer consecuencias muy nocivas para su pueblo, en todos los tiempos, incluso en los nuestros, ¿verdad? Los malos actos de los gobernantes, los que enfocaron mal la pandemia, por ejemplo, provocaron más muertes de las que debía de haber habido. En algunos países, no digo el nombre de ninguno, pero en algunos países que el presidente no se ponía cubrebocas y seguía haciendo eventos masivos cuando ya estaba abierta la pandemia, en algunos países como ese que les platico, pues murió mucha gente por las malas decisiones de los gobiernos, ¿verdad? No digo nombres, ¿verdad? Pero hay países donde se tomaron malas decisiones que provocaron la muerte de miles y miles de personas. Eso pues está en la Biblia, sigue siendo en la vida real. Las malas acciones de los gobernantes pueden ocasionar miles de muertes. Por ejemplo, en algún país que también se niega el medicamento a los niños que tienen cáncer, pues también provocan que muchos niños mueran. En algunos países, no digo el nombre de los países, pero hay países donde sucede esto, ¿verdad? Países donde se quita el presupuesto de la salud para utilizar otras cosas que pueden provocar votos a favor del gobernante, pues también ahí mucha gente muere por esa decisión que está tomando el gobernante, ¿verdad? En algunos países, pues, no decimos nombres, ¿verdad? Pero a veces las decisiones de los gobernantes siguen costando muchas vidas. Por eso vienen las elecciones, fíjate por quién votas, ¿verdad? Fíjate más por quién votas. Vota por quien tú quieras, pero más fíjate por quién votas. Bueno, así pasa. Las decisiones de los gobernantes pueden ocasionar tantas y tantas cosas. Un acto de rebeldía, pues ocasiona todo esto. En el Evangelio de hoy está tomado de Marcos 6, del 1 al 6, nos dice: en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre a hacer esas cosas? ¿De dónde le viene tanta sabiduría y tanto poder para hacer milagros? ¿Quién no es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿El hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No ven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos son un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado por la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a otros pueblos vecinos. Jesús va a su tierra, donde lo vieron, donde creció. Ahí lo vieron correr en cuadrito por las calles, lo vieron jugar a las canicas y... ay, este que va a ser profeta, este que va a saber si aquí lo vimos. Pues sí. ¿No ven aquí sus parientes? Sabemos que la palabra hermano en ese idioma es más amplio que el hermano en nuestra cultura. El hermano en esa cultura no es necesariamente el hijo del mismo papá, de la misma mamá, sobre todo eran los parientes, en un sentido muy amplio. Si tienen dudas sobre la palabra hermano, el uso del hermano en la palabra de la Biblia, los invito a que vean el libro de Tobías. En el libro de Tobías van a ver cómo el esposo y la esposa se dicen hermanos, cómo a los de otros israelitas sean sus hermanos, los parientes sean los hermanos.
La palabra hermano era amplísima. Ahí pueden darse cuenta que tan amplia la palabra hermano en el libro de Tobías. Aquí lo interesante del asunto es esto, ¿no? Cómo por la incredulidad no pudo hacer milagros. Miren, hay una órbita de Dios, la órbita de la fe, la órbita del amor, la órbita de la esperanza. Fe, esperanza y caridad forman como una atmósfera, como una órbita en la cual nosotros gravitamos en torno a Dios. Ocupamos estas tres cosas para gravitar en torno a Dios, para estar cerca de Dios. Ocupamos fe, ocupamos creer en Dios. Ocupamos la esperanza que nos hace desear estar con Dios. Y ocupamos la caridad que nos hace amarlo, desearlo, estar con Él, ¿sí? Si no tenemos esta órbita de Dios, pues somos como un cometa vagando la eternidad de la infinidad. Nos perdemos. En el primer caso, David se perdió, se salió de la órbita divina, no consultó con Dios, no hizo las cosas de acuerdo con Dios, las hizo de acuerdo a su criterio y pues se perdió. Y en ese segundo caso, esas personas pues no podían creer la obra de Dios en un paisano, alguien cercano a ellos. No pudieron creer, y al no creer, pues se perdieron de recibir tantos beneficios que Jesús pudo haberles dado. Hay que vivir en esta órbita divina. Esa órbita que implica oración, que implica los sacramentos, que implica el perdón, que implica la caridad para con el prójimo, que implica la lectura de la palabra de Dios. Una órbita divina en torno a la cual nosotros tenemos que girar. Y en la medida que tenemos estos elementos, giramos en torno a Dios y la vida se nos hace tan bonita. Pero cuando dejamos de orar, cuando no conocemos la Biblia, cuando no vamos a misa, no vivimos los sacramentos, cuando la palabra de Dios, si acaso tenemos una Biblia ya abierta llena de telarañas, pues entonces nos salimos de la órbita divina y es muy difícil que captemos a Dios en nuestra vida, muy difícil, y muy probablemente es que nos perdamos por el camino. Bueno, tarea para el día de hoy. Revisa qué tanto tú sí vives en esa órbita divina, qué tanto tienes fe, qué tanto tienes esperanza, qué tanto tienes caridad. ¿Qué tanto haces oración? ¿Qué tanto vives los sacramentos? ¿Qué tanto cumples los mandamientos? ¿Qué tanto abres la palabra de Dios? ¿Qué tanto vives cerca del amor de Dios? ¿O qué tanto eres un cometa ya dándole vuelta al universo a tu ritmo, a tu tiempo? Por salirnos de la órbita de Dios, podemos afrontar situaciones tan difíciles como la que tuvo que afrontar David. O podemos perdernos de las maravillas que se perdieron los paisanos de Jesús por la falta de fe. ¿Qué tanto vives en la órbita divina? Mensajes positivos. Ayúdame a compartir ese mensaje, ya sabes. Compártelo, etiquétalo. Si estás en Facebook, compártelo, por favor. Que más personas puedan conocer las maravillas de lo que Dios hace con ellos. Ah, caray. Aquí estoy en Guadalajara, aquí estoy en lo que fue mi barrio cuando yo era joven. Esa es la casa de mi familia. Desde este balcón muchas veces me asomé a ver la ciudad, allá al fondo, la ciudad de la noche, se ve muy bonita la luz. Bueno, ahora ya no tanto porque hay muchos árboles que han crecido, muchos edificios, pero antes se veía toda la ciudad. Y aquí tenemos muchos sueños que algunos se han hecho realidad, otros no. Y aquí se celebra la Virgen de la Defensa y se celebra el 2 de febrero junto con Nuestra Señora de la Candelaria. Y pues ahorita por aquí anda una peregrinación, ahorita van a pasar, pues son los cohetes y se oye la bandita, ¿verdad? Bueno, tengan una tarde muy bonita. Y pregúntense esto, ¿qué tanto vivimos en la órbita divina? A ver, por aquí tuve presente a mi amiga Caris Flores, saludos Caris, Dios te bendiga. Mi amiga Patricia Cermeño de acá en Monterrey. Y también María Elena Trillo. Y saludos, bendiciones, buenas tardes, saludos, bueno, ok. Tengo una tarde muy bonita, Dios me los cuide. Mensajes positivos.